Bueno, señores concejales, tengan ustedes muy buenos días. Teniendo quórum, estando en horario, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 2 de julio de 2025. Aprobado. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota del intendente municipal. Eleva respuesta a pedido de informe, expediente 5884. Tabla. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración aniversario de la masacre de Napalm. Tabla. Nota del intendente municipal eleva copia de la resolución 1920/25, mediante la cual veta a la ordenanza 5676. Nota del intendente municipal eleva copia de la resolución 1919/25, mediante la cual veta la ordenanza 5675. Nota del presidente del Consejo, proyecto de resolución, solicita se remitan los balances de tesorería. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución, solicita se remitan instrumentos legales de designación de los funcionarios del Ejecutivo. La anterior. ¿Cuál? Nota del Consejo de sí, receso administrativo. Nota del presidente del Consejo, receso administrativo. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de resolución, solicitan se remitan documentación e información. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración aniversario de la firma El Tropezón. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés Congreso Provincial de Trabajo Social. Nota del intendente municipal, proyecto de ordenanza, autorización a efectuar la compra de materiales para la construcción de asfalto. Comisión. Hay dos mociones, se procede a votar. Concejal Capdevila. Concejal Pacheco. Concejal Porro. A comisión. Concejal Mion. Comisión. Concejal Posadas. Comisión. Concejal García. Tablas, tenemos que seguir con los asfaltos, chicos. Concejal Castillo. Habla. Concejal Fernández. tabla. Presidente. Quiero aclarar de que hay una predisposición en general de todos los concejales de aprobar nuevas cuadras de asfalto para Villa Ángel. Bueno. Pero hay muchas demandas de los vecinos y que hay que poner a consideración y que deben ser analizadas en comisión. Acá hay un vecino justamente que pidió participar y plantear su inquietud y que no está previsto en los proyectos que se elevaron al Consejo, por lo tanto me parece pertinente que pase a comisión y que se contemple el pedido de muchos vecinos que no están contemplados en estos proyectos de ordenanza. Señor presidente, mi posición... si me autoriza, quisiera explayarme. Sí, le voy a dar uso a la palabra ahora, señor García. Terminamos con esto y después le voy a dar uso a la palabra. Así que la posición es que pase a comisión. ¿A qué comisión iría? De Hacienda y Legislación General. Permiso, señor presidente. Bueno, sí entiendo, me parece bárbaro y obviamente hay muchísima demanda, la gente ve que los asfaltos se hacen, que esta intendencia ha logrado un avance importante en lo que es infraestructura en asfalto en la ciudad. Así que, bueno, ojalá salga pronto y también pedirle a los concejales de la oposición afín a la provincia que también gestionen y ojalá puedan mandar también porque nos darían una mano importante para seguir cerrando mallas y la provincia nos da una manito. Creo que ya Ángela está avanzando en eso y bueno, pueden charlar con vecinos que yo recorro donde se le ha hecho el asfalto y la verdad que la alegría y el cambio de ánimo en los vecinos es muy emocionante, diría, y alentador para seguir haciéndolo. Así que bueno, entre todos yo creo que podemos y el gobernador
siendo yo oposición o del partido contrario que gobierna en la provincia, viene y dice, hay tanto asfalto para Villa Ángela, yo encantada lo acompaño. Así que lo mismo le voy a pedir a mis pares concejales que son de la oposición, que también nos apoyen aquí en Villa Ángela para que el intendente pueda seguir haciendo asfalto. Eso va a quedar para la gente, nosotros todos vamos a pasar. Así que eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Por eso justamente, concejal, hay algunas cuestiones técnicas. Sí, perfecto, me parece súper. El proyecto vino vacío, vino simplemente una sola hoja del proyecto. Bueno, lo analizaremos para seguir avanzando. Estoy hablando, concejal. Por ejemplo, hay un pedido de vecinos, como el señor o Barrio Norte, por ejemplo acá el sector del hospital, que están planteando las cuestiones de acceso de la ambulancia tiene un solo acceso asfaltado, entonces están planteando también algunas cuadras que hay que considerar atendiendo a la necesidad de que la ambulancia obtenga una circulación y tenga 2 accesos como mínimo de asfalto, las ambulancias que tenemos en el hospital, o sea, bueno, por eso hay cuestiones que me parece atinado que se traten en comisión. Concejal mío. No, yo quiero aclarar simplemente que nosotros, los concejales Juntos por el Cambio, no nos negamos a la construcción del asfalto. Simplemente queremos revisar, por eso justamente lo pasamos a comisión. Tema de gobernación. Están gestionando. Estamos gestionando, pero necesitamos que el intendente, nosotros no somos el ejecutivo, se acerque al gobernador, que todavía nunca se ha acercado. Eso sería bueno para que las operaciones sean más fáciles. Sí, pero sabemos que, o sea, esto es muy inocente decir porque, bueno, nosotros en realidad esta gestión con la provincia, desde que ingresamos ante Pepo Capitanich, siempre el municipio de Villa Ángela estuvo bastante solo y lo seguimos estando siempre. Pero porque si no, ya sé. Bueno, de todos modos el intendente hace las acciones, pero sería buenísimo que también provincia ayude, porque tengo entendido que todo el interior del Chaco. Y bueno, y sin enojo, porque esto es algo para celebrar. En un país donde todas las obras están paradas, un municipio tan pequeño como la ciudad de Villa Ángela no solamente hace asfalto, sino con su propia maquinaria y a un costo mucho menor que el que hace toda la provincia. Eso es para valorar. Por eso, Soraya, esto es un motivo de alegría, no de enojo ni de nada. Hay que celebrar que nuestra ciudad se hace y se van a poder seguir haciendo y se van a seguir haciendo, porque está todo, el equipo municipal, todo lo que es herramienta, ya también la experiencia, que eso es muchísimo, haber construido la experiencia a lo largo de estos años. Que salga lo que salga en nuestra ciudad debe ser un orgullo y debemos acompañar. Yo confío en ustedes, por supuesto, que van a seguir acompañando como lo están haciendo hasta ahora, así que para el bien de la ciudad de Villa Ángela. Así que eso nomás, señor. Señor García, le voy a dar uso de la palabra que estamos en el tema. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Vengo a hablar en nombre del barrio CGT, vivo sobre la calle La Pampa, que vendría a ser para graficar la calle que es del frente del poli, la puerta de entrada al poli. Ayer, sin querer queriendo, como dice el chavo, de casualidad, estando acá en la municipalidad, me entero que salieron las cuadras de pavimento de parte de provincia. Me parece correctísimo, ¿no es cierto? Me llamaba la atención al gobernador que no salga... Del municipio, del municipio, no de sí, la no, provincia. el gobernador, o sea, la provincia, no, al municipio no le voy a pedir asfalto porque si hay algo que no se le puede negar al municipio de Villa Ángela. Pero el municipio es el que presentó el proyecto y nosotros tenemos que trabajar en comisión para las calles, 5 calles del barrio CGT. Villa Ángela, si hay algo que no se le puede negar a esta intendencia es el asfalto. Se le puede discutir cualquier cosa, pero menos el asfalto. Es impresionante la cantidad de asfalto. Por lejos la intendencia que más asfalto hizo en Villa Ángela. Tengo 62 años y medio y sé lo que estoy hablando. Por lejos, no ni cerca. ¿Entendés? El gobernador al cual voté, Leandro Enero, soy afiliado radical del año 83, voté intendente Papi, me parecía muy correcto que la provincia también. Por citar un ejemplo, General San Martín, hace una semana se inauguraron 9 cuadras, una del peronismo, familia Leiber, mano derecha del Capitanich. Bueno, bienvenido sea. Bueno, ahí termina la avenida, la calle La Pampa, es el frente del poli. Yo vivo a 1,5 cuadras de donde termina el asfalto del poli. El 24 de mayo el gobernador estuvo parado ahí en ese lugar. Había llovido el 24 de mayo, por eso el acto se hace, donde se hacen el 90 y 100% de los actos se hacen en el polideportivo, ¿no? Se hacen siempre en el polideportivo.
estaba parado ahí el gobernador, para allá era todo barrio, todo barrio. Esa noche nosotros con mi señora vinimos al acto de Villa Ángela, el acto de mi ciudad, y casi nos caímos en la esquina por cruzar una boca calle ahí de una vereda a la otra, a 1,5 cuadras. Lo vi al señor Cadevila, estuvimos charlando, le reclamé en ese momento, le dije, fíjense qué pueden hacer porque es una vergüenza, 1,5 cuadras, no es que la gente viene de allá de la otra punta. Y ahora hoy me desayuno que la calle La Pampa queda afuera, te digo la verdad. Bronca, indignación, estupor, porque no puedo entender. Mi calle, le guste a quien le guste, es entrada y salida del barrio, Es más, acá traje un plano, y si ustedes van y ven hasta la calle Washington, de donde termina el asfalto, 100 metros más acá, están puestas las luces LED, porque el gobierno anterior se comió esa cuadra, se comió la que va Obando, y se comió las 3 cuadras de la Wilde. Fueron allá a la gente de los Sirirí. Bueno, acá en el gobierno de Pepo, las 150 cuadras de asfalto, miren, acá se los traje para que miren, acá no figura ninguna, la calle de La Pampa figura con el asfalto. Acá lo tienen, 150 cuadras que ahí lo tienen para mirar. Fíjate, ni figuraba la calle Necochea ni la calle Ucrania. Y ojo, no estoy en desmero de que esa gente no tenga asfalto. Para mí, Villa Ángela, todo el mundo que tenga asfalto, bienvenido sea, porque viví en el asfalto. Mi niñez, mi infancia vivía acá a 1,5 cuadras de la 25 de mayo y sé lo que es el asfalto. Por eso me duele cuando por ahí la gente dice, no, el asfalto no se come, que toda esa pelotudez se comprende la palabra. Yo quiero que esto se contemple, vengo en nombre de los empleados. Me enteré ayer al mediodía, no sabía nada de esto. A algunos vecinos le comenté. No sé quién lo tiene que hacer, pero ¿cómo puede quedar la calle La Pampa fuera del asfalto cuando es la entrada y salida del barrio? Eso es inadmisible. Y me llama la atención que hay gente que vive en el barrio, que pasa todos los días por mi casa, sabe lo que estoy hablando. Porque yo puedo entender que en una de esas, bueno, hay gente de ustedes que vive por la otra punta, no sabe el movimiento. Yo estoy en mi dormitorio y me levanta el ruido de la gente a la mañana. De las 6 de la mañana empieza a cruzar la gente. Si van todos los días al poli van a ver que vienen los padres con los chiquitos. Lo van a obligar a los pibes que sigan barriando por 2 cuadras. La gente que vive de aquel lado lo van a hacer ir hasta el Boulevard San Martín, lo van a hacer ir hasta allá, hasta el Luis Braille y que peguen toda la vuelta. No, te digo la verdad, no me entran en el mate. Por eso les pido, por favor, que vean esa posibilidad. Y de última, no sé, le pido a la gente de la Intendencia que vean. Los invito, vayan y vean las luces LED, están a 1 cuadra de mi casa, porque el asfalto era hasta ahí, y ustedes lo saben. Eso es del año cuando estaba Pepo, creo que el doctor Fernández era el único concejal que estaba, y no me deja mentir, eran 150 cuadras. De hecho que se hicieron hasta la de Guevara, y después no se hizo nunca más. Eso era hasta la calle Necochea. Ahí está el plano. Permiso, señor presidente. Bueno, señor, la verdad que lo entiendo, te entiendo, porque nos conocemos de toda la vida. Y está bueno este espacio justamente para que el vecino pueda venir a expresarse, a charlar con nosotros. La idea de este señor intendente, sabes que soy oficialista, lo acompañaba el primer día el señor intendente, cuando se comenzó a comprar la maquinaria que la gente por ahí no entendía, después que se ordenó el municipio, el objetivo del señor intendente y la idea de asfaltar todo lo que se puede en Villa Ángela es del intendente, de ningún concejal ni de ningún diputado. El que tuvo la idea principal de comprar las maquinarias propias para que hoy el municipio de Villa Ángela haga un asfalto y ahorre muchísimo dinero y no se pague obra pública por todo el tema que sabemos de corrupción, fue el señor intendente. Así que yo quiero pensar y me gusta pensar que su pedido va a ser escuchado, yo misma le voy a transmitir. Coincido plenamente en el ingreso, yo vivía en ese barrio, así que conozco bien. Es sentido lógico, sí. Acá no es porque yo vivo sobre entiendo, yo vivo. Todos los camiones que salen cuando se rompían el asfalto en otro lado, todo pasan por mi casa. La San Luis, que es una calle que también podría, todo pasa por la calle La Pampa. Todos los vehículos que entran al barrio entran por ahí. Todos, la mayoría. Fíjate que la Belgrano, la calle de Gatti. Y ojo, no estoy en contra que no se asfalte la Necochea y que no se asfalte la Luis Braille, para nada. No estoy
bienvenido sea. No, sería bueno. Pero hay que asfaltar las calles de entrada y salida del barrio. Hay un montón más de asfalto. Una vez que se sigan aprobando, vamos a seguir haciendo. Que pase a comisión para que se contemple todo este. Dale, súper. Bueno, todo bien, muchas gracias. No, la Necochea, el corazón de la, el corazón del CGT es la calle de Necochea. Todos salimos casi por ahí porque se concentra el barrio en la calle. Pero se puede agregar, lógico, lo que dice esa cuadra que queda ahí de... 2 cuadras quedan. Los chicos, cualquier día vayan y miren el movimiento, los chicos que van... hizo un movimiento ahí de tierra que nos quedó más tierra que ripio en esa cuadra. Entonces eso también hubo un problema. El polideportivo es un centro educativo. Pero bueno, es un centro educativo. El 70-80% de los chicos practican educación física ahí. Lo veo todos los días a la mañana cuando salgo de mi casa. Están los papis ahí esperándolo a los pibes que llevan a educación física. Tiene asfalto hasta la entrada del Permiso, señor presidente. Acá lo importante, lo positivo es que las máquinas están, el dinero está. Si estos asfaltos se aprueban, el Ejecutivo va a poder seguir haciendo asfalto. Acá no tenemos problema de dinero para el asfalto. Están aprobadas también obras públicas que aprobaron todos los concejales en la ordenanza, en el presupuesto para este año. Así que, por suerte, nuestra municipalidad, tenemos que festejar eso, no tenemos problema de eso. Es ponernos de acuerdo y seguir avanzando, que la gente se siga beneficiando. Así que tenemos todo. Nos reunimos, ustedes tuvieron cuando estaba, disculpen que el nombre otro, cuando tuvo Capitanich, tuvimos reunión en el poli y la idea era por eso la idea es que se pueda cumplir con eso y cumplir con la mayor cantidad de cuadras. Es sentido común y lógica, nada más. Es sentido común y lógica, nada más. Bueno, sigamos. Gracias. Allá un señor está pidiendo la palabra. Sí, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la inquietud del vecino. ¿Ese barrio no está contemplado en la esfera provincial? Porque si yo mal no recuerdo, ese barrio tuvo un presupuestado dentro del proyecto de Jorge Milton Capitanich. En la última etapa, el municipio asfaltaba el judicial y Capitanich asfaltaba el barrio concejal que estuvo en la reunión. Me pregunto, ¿eso desde que se fue Capitanich quedó en la nada o todavía sigue? Así es, no de hecho que se hizo una cuadra del hogar de niños, se hizo una cuadra. Sí, una empresa cobró, yo no creo que lo hayan hecho gratis, alguien cobró, o sea que eso está en la provincia. Sí, en cuanto al asfalto, el proyecto que quedó inconcluso de la gestión anterior, junto con el intendente municipal habíamos participado todos los vecinos de una reunión donde ambos se comprometían por una parte 25 cuadras y por la otra parte 25. El sector que le tocaba al gobierno provincial solamente asfaltó una cuadra, perdió las elecciones y levantó todo. Cuando nosotros asumimos, lo primero que le preguntamos justamente que busque en la provincia al gobernador Esdero, porque me comuniqué con él, para ver qué había del proyecto y cómo podíamos continuar, porque estaban continuando obras en otras localidades inconclusas del gobierno de Capitanich. Entonces yo quería ver esto. No existe proyecto, no existe nada. O sea, está el asfalto, no sé cómo hicieron para pagar esa cuadra de asfalto, pero no existe proyecto para recuperarlo y volver a resignificarlo para que el gobierno provincial. Entonces hay que empezar de foja cero. No hay registro de ningún proyecto presentado de las 25 cuadras en los distintos estamentos del gobierno provincial, ni en vialidad, ni en infraestructura de la provincia, en ningún lado. Entonces es difícil retomar la obra porque no hay nada en concreto. Pero no obstante eso, como vecinos y como interbloque, nosotros los 4 concejales, desde un principio insistíamos con eso, como insistimos con otras cuestiones para Villa Ángela, y yo creo que la respuesta va a darla, pero siempre y cuando el gestor, el que fue elegido por el pueblo, que es el intendente, tiene que comunicarse con el gobernador, porque nosotros sí le decimos, entonces yo dice al gobernador, que se comunique al intendente, vamos a hablar, no hay problema. Yo le transmití esto hace poco en un acto, el 17 de junio, al señor intendente, que el gobernador está dispuesto a dialogar y está dispuesto a hacer obra en Villa Ángela, pero tiene que primero firmar un convenio con el intendente municipal. Entonces las puertas están abiertas. Yo creo que por allí es cuestión de voluntad política, de acercarse al intendente, hablar, dialogar con el gobernador, que tiene las puertas abiertas para que así sea. Sí, debería recibirlo, porque la municipalidad por lo menos asfaltó vialidad provincial. Hay una cuadra, debería llamarlo también, no es una cuestión que llama quien hay una cuadra de SAMEC, que es de la provincia, también lo hace la municipalidad. Canela o sea, Canela conoce la casa del intendente porque él mismo fue a la casa del intendente. Fue a la casa. Y el otro día dijo que conoce bien la casa del intendente porque él fue a la casa del intendente. Nos dijo a nosotros que tuvo una reunión
Y es una reunión justamente, quiero aprovechar la ocasión, que no tiene nada que ver con esto, pero que es un proyecto de ripiar hasta el aeroclub. Va a salir ese proyecto, Vialidad Provincial, vía Gobierno Provincial, va a hacer el proyecto de ripiado, porque ayer nos habían comunicado que ya tenían la aprobación del intendente, el intendente aceptó, porque eso fue el primer acuerdo, y ahora Vialidad va a comenzar a ejecutar las obras en el próximo. Era un viejo proyecto que estaba Súper claro que se anteriores, puede, todo se pero hay que, que gestionar, él también quiero aclarar también que Ah, era... de Vialidad nadie gestionó No, y él no, le no, hizo no, asfalto. Vialidad no, No, sí, pero Vialidad, la el municipalidad como Consejo, actúa, agarre y asfalto, concejales, listo. Si si vos me querés hacer, permiten, hacer. el proyecto Él de tiene- ripio, Perdón, a Vialidad le hizo. el proyecto de ripio, ese era un viejo anhelo de los vecinos ladrilleros, inclusive de ese sector, que también está la calle San Juan y hay unas arterias internas que ellos habían solicitado. Y también hay un viejo anhelo del aeroclub de poder asfaltar la pista de los 2000 metros. Súper. Así que son proyectos pendientes, así que bienvenido a ese ripio concejal, porque eso es necesario, inclusive en alguna emergencia, avión sanitario y demás, se necesita tener garantizado un acceso al aeropuerto. Bueno, pues sigamos con el orden del día. Peticiones particulares. Perdón. Sí. Yo por ahí hay muchas cosas que estoy de acuerdo y en otras no. Por ejemplo, lo que dice mi padre, Loli García, por ejemplo, que vivimos medio solos. El último año, de parte del gobierno provincial que estuvo capitalista, hicieron 100 cuadras de asfalto en Villa Ángela, para Villa Ángela, digamos, el gobierno provincial. Por otro lado, también lo entiendo al hombre, vivo en un barrio y por ahí no tenemos salida. Por ahí sé esperar, sé también la necesidad, digamos, de mi vecino, soy concejal, por ahí me dicen cosas a mí o reniegan conmigo porque soy concejal y no pueden salir de mi barrio. Muchas veces, digamos que... Pero es un problema de todo ya. Sí, claro, exactamente, pero por eso lo espero paciente porque sé que, como dijo la concejal Loli García, que está el dinero, está la maquinaria y está el personal capacitado, que yo sé que más temprano que tarde va a llegar el asfalto para nuestro barrio también. Lo espero pacientemente y sé que va a ser así. Y como en muchos lugares de Villa Ángela, que yo estoy 100% seguro que va a llegar el nuevo asfalto, para tratar de, por lo menos que todos los barrios tengan una salida con asfalto y que puedan llegar a todas las instituciones educativas o de salud. Y por otro lado, digamos, yo creo que este gobierno provincial, estamos pasando el año y medio y no llegó una sola obra del gobierno provincial. Lo único que vino a hacer el gobernador acá de Villa Ángela fue a bailar y a entregar una motoguadaña. Y creo que tiene las herramientas y para eso fue elegido por el pueblo de Villa Ángela, porque ganó ampliamente acá en Villa Ángela, para que se solucionen las obras que en el gobierno anterior no se hicieron. Y por eso me molesta mucho que por ahí dicen que el intendente no gestiona, pero acá la ciudad de Villa Ángela lo votó al gobernador para que gestione para todo Chaco, no solo para los intendentes que son afines a él, sino para todos los intendentes y para todos los ciudadanos de Villa Ángela. Nada más. Se terminó una obra muy grande que hizo Samet, problema de cloacas de años, que todavía sigue pendiente de otras obras por terminar. Creo que obras se están haciendo. La 19. Se está trabajando en el Bachi también, que tanto se lo necesita. Yo creo que se está gestionando. El problema es que si el intendente no gestiona, yo no puedo ir a gestionar, yo no soy intendente, no soy el ejecutivo. Él tiene las herramientas para gestionar, no nosotros. Es la autoridad máxima del pueblo. Bueno, pero con el ripio, por ejemplo, que gestionó, después le cortaron la entrega de ripio. Es obvio, che, que hay una cosita ahí. Ojalá se solucione, porque al final el que queda en el medio es el vecino. Todavía lo vemos, concejales. Señor, le voy a dar uso de palabra. Yo quería saber, nosotros hemos presentado una nota la vez pasada, Por la cuadra. no por la cuadra, por el asfalto, queríamos que hacer una por la Italia, Falucho, por Neuquén y Formosa, o por Estefano Cielo. No se ven, queremos saber qué resoluciones tomaron ustedes. No, por eso justamente el pedido que pase a comisión, para que se contemplen esos pedidos de ustedes. Hay otros vecinos de su sector que también tienen un pedido medio similar a lo que ustedes hicieron, que es ahí todo ese sector del hospital, la zona de la calle Italia y demás. Así que bueno, por eso es justamente el pedido de que el expediente pase a comisión, para que se tengan en cuenta todos esos pedidos que hay de distintos vecinos.
De todas maneras, porque no están en el proyecto original enviado por el Ejecutivo. Sí, queríamos saber. Señor presidente. Que resolvieron, ¿no? Todavía no se resolvió, por eso se va a resolver en comisión. Muy bien. Buen día, buen día para todos. Estoy escuchando el tema del pavimento, la verdad que yo también, pero nosotros pertenecemos al lote 20 allí, cerca de la escuela 837, también solicitamos por favor el pavimento, y bueno, como estaba escuchando... La calle Santa Fe, la zona de Santa Fe. Y Vicente Álvarez también, por favor, y bueno, espero que también nos den la oportunidad de que pueda llegar también ese beneficio a nosotros. Le agradeceríamos muchísimo como vecinos, es algo muy importante como escuchaba a todos, así que eso es lo único que quería decirle, que no se olviden de nosotros también en el lote 20. Y también es un beneficio muchísimo porque los chicos también van a la escuela ahí. El motivo por el cual yo también presenté, porque ahí tenemos personas con discapacidad. Ahí vuelta y media va la tráfico, digamos, de la escuela especial, y justamente cruza por la Vicente Álvarez, porque hay chicos allá al fondo que necesitan que la lleven, y bueno, y cuando los días están intransitables es imposible. Y porque el pavimento justamente llega hasta la escuela nada más. Sí. Y bueno, eso es todo lo que quería decirle, y bueno, solo que no se olvidaran más del lote 20, por favor. Muy amable. Gracias, señora. Señor presidente, una cosita, así como la señora, algunos pedidos pasan por acá por el Consejo, pero el Ejecutivo tiene así un estilo porque todo el mundo quiere asfalto, y entiendo porque tiene fe que se lo puede hacer. Así que bueno, la idea, como decía, si avanzamos con las autorizaciones y los pedidos de asfalto acá, vamos a poder seguir haciendo asfalto en la ciudad de Ángela. Pero en la cantidad de notas de vecinos de barrio que no vienen al Consejo, que van directamente al Ejecutivo, es impresionante. Pero bueno, eso habla bien de que por lo menos tienen fe y saben que no están haciendo de vale la nota, con esperanza lo escriben, y bueno, en la medida que se pueda el Ejecutivo va a ir haciendo. No se puede hacer todo junto, obviamente, pero a través de los años ha demostrado que sigue avanzando. Así que bueno. Seguimos el orden del día. Punto número 3, petición Carlos Cram, solicita apertura de calles. Comisión. Un día tabla, señor presidente, porque este tema fue debatido ya después del orden del día, y la respuesta la tiene que dar el secretario de Obras Privadas a esta situación, porque es un tema que ya está en la ordenanza 53-53, en la cual dicta todo lo que hay que hacer con este tipo de cosas. Aparte, este terreno no está en la zona urbana, hay que enviar al Ejecutivo para que termine más el papel que le corresponde hacer el secretario de Obras Privadas. Sí, para mí también, ustedes les parece. Sí, estos son reiterados reclamos de muchos vecinos que vienen con los planos aprobados, ya lo discutimos varias veces. Tomamos conocimiento. Sí, para mí también. Tenemos criterios totalmente opuestos a lo que es la apertura de calle respecto a lo que se considera el Ejecutivo. Es una responsabilidad del Ejecutivo la apertura de las calles, no del sector privado. Y bueno, seguramente algunas cuestiones se van a dirimir en la justicia. Nota de la señora Franzolini Cintia Elsa, solicita participar de la sesión del día de la fecha para exponer situación y trámite de terreno. Buen día, represento. Soy Franzolini. Yo hace 4 años que estoy luchando por un terreno fijo para mí, hace 5 años que estoy alquilando. Entregué 5 expedientes en mes central y no tengo respuesta. Muchos me conocen, usted, señora García, doctor Fernández Castillo, que vivo luchando para que me den una respuesta. Bueno, respecto a eso, señora, yo he solicitado en sesiones anteriores al Ejecutivo que informe al Consejo. Primero, nosotros autorizamos al Ejecutivo la compra de 46 hectáreas para que se afecten esas 46 hectáreas, estamos hablando aproximadamente de 1.800 terrenos, a tierras fiscales para solucionar el problema como el suyo, que hay muchísimas solicitudes. Hoy recibimos la respuesta de que la operación de la compra de las ordenanzas 5.555 y 5.556 se realizaron, pero no nos enviaron la documentación respaldatoria, solamente informaron eso. Y respecto de la mensura para poder avanzar con la adjudicación de los terrenos, responde que los terrenos al ser de grandes dimensiones llevan un proceso y costo muy elevado de limpieza, por lo cual
La Secretaría de Economía está analizando cuándo se puede realizar el trabajo, asimismo el Ejecutivo Municipal se está ocupando del tema, lo cual se le informará debidamente. Es decir, hasta la fecha, estas ordenanzas fueron el año 2023, o sea, hasta la fecha no podemos avanzar en la adjudicación de los terrenos, atento que el Ejecutivo no hizo la mensura correspondiente y recién nos corresponde. Así acá está la respuesta, que no es una responsabilidad nuestra, sino una responsabilidad que el Ejecutivo está demorando en hacer la mensura. Así que cuando el Ejecutivo haga la mensura y tengamos nosotros la información, se procederá a continuar con el proceso de adjudicación de los terrenos, tal está previsto en la Ley de Tierras Fiscales. Muchas gracias. Nota del señor Gustavo Delgado solicita se declare la emergencia vial en nuestra ciudad. Hay un pedido de petición popular porque son vecinos que firman, así que debería pasar a comisión con preferente despacho. Creo que está el señor Delgado por ahí. Sí. Que sí que le voy a invitar a hacer uso de la palabra y que manifieste cuáles son los fundamentos. Sí. Buenos días. La última vez que vine sin nada. Dije no sé nada, no sé a qué vengo, simplemente a decirle la seguridad vial está mal. Y prueba de eso, a 50 metros una moto con una ambulancia. 7 inspectores municipales en la esquina, viene una señora, pienso que no es de acá, entra en contramano por la 1 de mayo, todos los vehículos tocándole bocina, los inspectores tocándole silbato, como si nada. Vengo por lo siguiente, me he asesorado, he buscado informes y algunas preguntas que tengo que hacerle. Me entrevisté en ese momento con el que está a cargo del hospital, creo que Pedro López del Señor, que a quien le agradezco públicamente su deferencia, y me quiso brindar una estadística, pero no pude recibir porque no soy un organismo oficial. Pero el señor López dijo que él desea venir y desea presentar esa estadística del año pasado porque es alarmante. Me dijo que en Villa Ángela hay de 2 a 3 accidentes por día. Pero, oh sorpresa, una FM, me la voy a decir, dijo en una mañana a las 12, no son 3, ya son 6 los accidentes. El señor López me dijo que ellos tienen aproximadamente 2 a 3 accidentes por día y los sábados y domingos a veces son 8, 9, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Están muy preocupados porque financieramente es un presupuesto muy alto para la provincia y a veces no tienen la suficiente ambulancia para salir a todos los lugares y los accidentados y los familiares se enojan con ellos. El hospital hoy por hoy no va abajo. La ambulancia que tenían fue chocada por un conductor irresponsable, con alcohol en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Hablé con el comisario general Costecchi, también me dijo que ellos en lo posible tratan de hacer lo que humanamente está a su alcance, pero tienen un gran problema con los padres, porque a veces secuestran moto y vienen los padres y se enojan y le tratan y le recontratratan, y los malos de la película son los que quieren poner orden. Hablé con la segunda jefe de la policía caminera, el oficial principal que me atendió muy amablemente con el personal, y le pregunté si ellos tienen convenio con la municipalidad y me dijo no tenemos convenio. Me extraña que el último domingo lo vi a la caminera en el acceso, espero acá sobre en el Banco del Chaco, creo que habían, no sé, firmaron convenio o qué, pero estaba trabajando la caminera. Y la caminera no puede entrar a actuar si no hay convenio. Entonces yo había leído un informe, y voy a ser detallista porque por ahí escuché, o leí mejor dicho, porque tengo todas las documentaciones, de que el intendente en la última pedido de emergencia vial, que era por
las calles, en la resolución del intendente decía que no había estadística. Yo traigo estadística. Me dijo la oficial que ellos desde enero a junio secuestraron 28 vehículos, porque ellos tienen un sistema que se llama CEFCOP. CEFCOP es, viene la moto, miran el número motor, miran el número chasis, cargan en la computadora y les salta si tiene pedido de secuestro. No, o tiene algún embargo, tiene algo e inmediatamente secuestra. Entonces le pregunté, ¿cómo aquí en la ciudad? No me dijo, porque nosotros hacemos los controles de la rotonda para allá y cerca del Pastoril, ahí secuestramos a moto. Yo creo que ante la situación de la Dirección de Tránsito sería una buena medida que firmen convenio con la Policía Caminera. Preguntaron la última vez aquí si cuántas multas se hizo. ¿Sabés cuántas multas se hizo? ¿Sabés cuántas multas se hizo? ¿Sabés dónde van? Y comenzaron a, no iba a discutir, sino a cambiar de parecer. Le pregunto, ¿en un año saben cuántas multas se hizo en Villa Ángel? No me contesten, por favor. Y si le pregunto en el último año y medio, ¿saben cuántas multas se hizo en Villa Ángel? Yo no sé, pero no se lo voy a decir. Lo otro que le quiero decir es que la gente está preocupada. Ahí hay más de 148 firmas. Y no me dio el tiempo porque fueron en 3 días. La última sesión en la que estuve tuvo muchos likes y mucha gente me pidió que haga algo. No me mueve ningún interés político, ni intendente, ni concejal, nunca lo pensé. Siempre fui un servidor público y lo sigo teniendo en la sangre. Me preocupa esto y quiero que se haga algo, que se pueda hacer, y quiero pedir perdón públicamente, porque fue una falta de respeto mío, a los inspectores municipales, pero no son inspectores municipales. A los chicos que yo le dije, los chicos que están en la esquina, como pollito mojado, fue una falta de respeto mío. Ellos son personas y están trabajando. Pero me preocupé y quiero que la gente sepa, porque yo quería saber. Le pregunté a muchos de ellos, ¿ustedes son contratados? No. ¿Cómo cobran? Tenemos el plan, creo que es PAN, algo así. PAN. ¿Cuántas horas trabajan? 5 horas, de lunes a viernes. Y el sábado y domingo hacemos unos adicionales y por ahí nos dan. ¿Cuánto es el sueldo de ustedes? Entre 90 y 100 mil pesos. No me equivoqué, ¿eh? 90, 100 mil pesos. Ah, me dice, pero si trabajamos sábado y domingo podemos llegar a 125, 130 mil pesos. Y me dijeron, mire señor, lo que nos dieron. Y es un chaleco refractario. Pero lo que más importa es que no tiene algo que diga Dirección de Tránsito. Cualquiera puede tener ese chaleco. Le digo, entonces ustedes no son funcionarios. No, señor. ¿Ustedes no pueden hacer acta de infracción? No, señor. Tocamos silbato, lo único. Creo de que a algunos les va a gustar lo que les digo y a otros no les va a gustar. No tengo amigos, ni parientes, ni entenados. Solamente lo único que digo es que hay muchos accidentes. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿qué hacemos? No va a ser fácil porque no hay plata. No hay plata, yo escucho. Todos quieren esto. Los ciertos quieren las calles. Yo quiero la seguridad. Pero comencemos a dar puntadas de a poquito. ¿Y cómo? Ordenemos lo que es tránsito. Pidamos colaboración a la caminera. Pensemos en un futuro en carretones para trasladar las motos, en vehículos, en lugares donde tienen que estar secuestrados y tienen que tener seguridad. Hoy no lo tenemos, hoy secuestran una moto y lo dejan tirado en la calle. Después vienen las demandas por rotura, por esto, porque me robaron, porque me hicieron. Es un trabajo muy grande que hay que hacer, pero hay que comenzar a hacer. Yo creo de que se están haciendo cosas, es cierto, pero seguridad vial es una materia pendiente aquí.
no sé cómo, pero yo deseo de que la totalidad de los concejales, es un pedido más allá del partido político, porque le quiero decir algo, todos tienen distintos partidos políticos, pero tienen un solo fin, el bien de nosotros que lo hemos votado. Y dejar a veces de rivalidades, yo leo en los diarios. Ustedes son servidores públicos, servidores de la comunidad que le votaron. Por eso mucha gente está acá. Y le quiero decir a la gente que cualquiera puede venir a hablar acá. Esto es una audiencia pública, abierta. Lo único que tienen que hacer es inscribirse y venir a hacer las peticiones. Pero entender también de que aquí esto es el legislativo. Hay alguien que tiene que aplicar, que es el Poder Ejecutivo. Ellos no pueden aplicar muchas cosas, es lo que yo les estoy pidiendo. Pero sí lo que pueden hacer es, por unanimidad, declarar la emergencia vial. Y Dios quiera, y Dios nos ayude a que el intendente también y todo su equipo de trabajo entienda esto y no vete lo que ustedes están por presentar. Porque yo, con toda humildad, sin despecho para nadie, yo como un villangelense más, quisiera saber quién votó a favor y quién votó en contra. Porque quiero saber, así como muchas personas tienen nombre, apellido y firmas que están queriendo un cambio, así como el hombre pide un cambio en su calle, en el ripio, como así yo quiero un cambio en lo que es seguridad. Y termino con esto. Dice concientización, sacan fotos, publican, está bien, no sirve de nada. Porque a veces estamos aquellas personas que van a pasear, es cierto, no tienen casco. Y una de las exigencias de la ley es casco. Le gusta a quien le guste. Porque después se rompen la cabeza. Muchas personas están usando casco y lo he felicitado públicamente. Pero primero hay que atacar a los huileros, a los que andan haciendo Superman, a los que andan borrachos, a los que andan en contramano. Y cuando digo atacar, hay que atacar. Y la mejor forma de concientizar es, no sé si la municipalidad se adhirió a la ley 7272, creo que es del año 2000. No quiero errar, pero ahí está la ley provincial 7272 que dice, sin casco no hay nafta. Lo aplica Resistencia, lo aplica Barranquera, lo aplica Sáenz Peña. Antes de ayer, un playero, por no querer cargarle, el tipo, el de la moto, lo llevó atrás y le puso un revólver en la cabeza. Estamos todos locos. Y las estaciones de servicio tienen que decir, sin casco no hay nafta. Solamente que en el artículo 10 de esa ley dice que las municipalidades se tienen que adherir. No sé si nuestra municipalidad está adherida, me gustaría saberlo, pero esa es una forma de concientizar. Le agradezco el tiempo que me han dispensado. Gracias. Bueno, señor delegado, muchas gracias. Comparto su preocupación. Señor delegado, una consulta. Por eso he pedido que se tenga tratamiento urgente. Y quiero decirle, nos hemos tomado trabajo, usted también nos ha facilitado la documentación. Fíjense, este dossier que está acá, estas son todas las ordenanzas y la normativa de tránsito que tiene a disposición el Ejecutivo para poner en práctica, para hacerla cumplir. Una acá consulta. está el compendio de todas las ordenanzas. Y hay una ordenanza donde está justamente contemplado lo del casco, así que comparto su preocupación. Cualquier persona puede pedir las ordenanzas. Yo las he pedido y me he facilitado. Las normas están, las disposiciones están. Lo que falta es cumplirlas, nada más. Sí, señora. Una consulta, porque a veces operativamente la capacidad de trabajadores que hay en el municipio de Tránsito no es suficiente. Les pasa a ustedes que trabajó en la policía, sabe que la capacidad operativa para la policía, pero allá roban. Bueno, la capacidad es una, como el hospital, como todas las entidades. ¿Usted qué me cuenta? Porque quiero saber, cuando usted estuvo en las fuerzas, ¿qué dice la ley sobre cuando la policía lo corre a un chico porque cometió una infracción y el chico se accidenta o se muere? Porque eso quiero saber, porque también hay una cuestión ahí que a veces la policía no, con el tema de los huileros, es más, hay un video circulando que en Sáenz Peña se le burlaba a la policía y la policía haciendo... Ese chico se mata y los que son culpables la policía. Yo quiero saber cómo es eso, como para que es triste que pase
y que los chicos se burlen de una autoridad que está cuidándolos. O sea, es tan complicado. Hay un video de una localidad de Santa Fe donde en el acceso están los huileros y la policía quiere seguirlos y da vuelta con el patrullero. Se sigue dando vuelta y los huileros se ríen. Esto comienza por casa también. Claro. Porque si mi hijo hace eso, nunca más la moto. Así. Primero por casa. Comienza, eso es lo primero. Lo segundo es que la policía puede seguirlo y puede ocasionar un problema mucho más grave. Yo no sé responderle legalmente, pero a mí me gustaría preguntarle al señor juez de falta municipal, el doctor Valle, por ejemplo, qué hacer en esos casos y qué hacer si los inspectores municipales están en la esquina y usan sus celulares para sacar fotos a aquellos que cruzan el semáforo en rojo. Si eso es una prueba válida para hacer un acto de infracción. No sé, quizá me digan no, tiene razón, quizá me digan sí, no sé. Pero hoy tenemos medios tecnológicos que no es necesario poner una cámara. Los inspectores directamente, sin tocarle silbato, cruzó el rojo, le manda ya. Cuando quiera ir a cambiar el carnet de conductor. Un centro de monitoreo solucionaríamos ese problema y se esclarecerían muchos accidentes. Bueno, hay 11 cámaras que están funcionando en la policía. Ya necesita 120 cámaras como mínimo. Bueno, pero lo que hay, también no estamos en Nueva York, podemos soñar, pero tenemos que remitirnos a lo concreto. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no, o sea, hay que ser también... 3 meses en tránsito, señor. Diagramé operativos, porque los operativos no son siempre en el mismo lugar y en la misma hora. Yo prefiero hacer operativos de las 9 de la noche, 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, que va a dar mucho más resultado, que son lo que más influye en la norma de tránsito. Sinceramente, yo había hecho un plano de la ciudad de Villa Ángel y puse pinches. Yo sabía, miraba así, nomás levantaba todos los días, yo sabía dónde había mucho más accidentes de tránsito y ahí atacaba. Es decir, es una planificación. La ordenanza de tránsito, no sé cómo se llama porque tengo tanta información en mi cabeza, que se debe hacer una planificación de todas las motos que hay en Villa Ángel. Con número de motor y número de chasis, número de chapa patente, un registro del automotor. No sé si existe ese registro. Y es fácil, no hay que molestar mucho a las personas, yo siempre lo dije y he hablado con muchos. Usted viene con su moto, señor. Yo soy un inspector de tránsito, me da los documentos, su moto está en orden. Directamente saco un sticker de la municipalidad y le pongo control 2025. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted pare y yo mire así, fue controlado, siga por favor. No necesito molestarle, porque a veces la gente se molesta porque se le para 5 o 6 veces en una semana. Es decir, es cuestión de sentarse, de planificar de a poquito, corto, a mediano y a largo plazo. Que dentro de un año podamos decir, hicimos algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Periodo de terreno fiscal, nota de la señora Juana Valentina Lombardo. Comisión. Despacho de comisiones, punto número 4, despacho de las comisiones administrativas y de tierras fiscales, nota de la señora Aliaga Selva, que resolvió modificar el texto de la ordenanza. Nota de la señora Benítez Elga Mabel, se resolvió otorgar título traslativo de dominio. Y nota de la señora Benítez Belkis Mercedes, se resolvió conceder en venta. Aprobar. Despacho de las comisiones de Asunto y Legislación General y Hacienda y Presupuesto, nota de la señora Mirta Irma Vicentín, eleva proyecto para la realización de Vía Cruz. Visto el expediente de referencia por el cual se presenta un proyecto para la realización del Vía Crucis en nuestra ciudad y considerando que la señora Mirta Vicentín, autora de la iniciativa, fue citada en 2 oportunidades con el objeto de escuchar sus fundamentos, aportes y observaciones que pudieran enriquecer el tratamiento del mencionado expediente, que si bien no pudo asistir a las reuniones por razones de fuerza mayor debidamente informadas, a manifestar expresamente que el proyecto cuenta con el consenso y aprobación tanto de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús como del Ejecutivo Municipal. Por ello se resuelve tomar conocimiento de la iniciativa y remitirla al Ejecutivo para su consideración.
despacho de la Comisión de Asuntos y Legislación General, nota el presidente del Consejo. Proyecto de resolución solicita se adecúen los centros comunitarios para la atención de personas en situación de calles. Visto el expediente de referencia por el cual se presenta un proyecto de resolución tendiente a solicitar al intendente municipal adopte las medidas pertinentes a fin de adecuar los centros comunitarios de nuestra ciudad para permitir que las personas en situación de calle puedan pernoctar en dichos espacios durante las noches, y considerando que el espíritu del proyecto está orientado a resguardar la integridad psicofísica de las personas que se encuentran en situación de calle, especialmente frente a las bajas temperaturas de invierno. Esta comisión ha tomado conocimiento que se ha puesto en funcionamiento un espacio de contención integral para personas en situación de calle ubicado en calle Pellegrini al 1800, a cargo del director de la residencia geriátrica Sagrado Corazón de Jesús, el señor Roberto Rosenfeld, lo cual constituye una acción concreta en el sentido propuesto por el proyecto. Que dicha medida representa un avance positivo en la asistencia de personas en situación de extrema vulnerabilidad. No obstante, resulta necesario que, ante un eventual incremento de personas en esta situación, se dispongan otros espacios adecuados para brindarle contención y asistencia. Y por todo lo expuesto, esta comisión entiende que corresponde acompañar el proyecto presentado, introduciendo las adecuaciones necesarias que reflejen la continuidad del trabajo iniciado. Por ello se dictamina aprobar el proyecto de resolución con la siguiente modificación. En el artículo 1 quedará redactado de la siguiente manera: solicitar al intendente municipal que, a través de las áreas correspondientes, continúa adoptando medidas tendientes al resguardo de la integridad psicofísica de las personas en situación de calle, incluyendo el sostenimiento y fortalecimiento del espacio de contención ubicado en calle Pellegrini, en 1800, a cargo del señor Roberto Rosenfeld. Asimismo, en caso de un incremento en la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad, se dispongan otros espacios adecuados para garantizar su atención y asistencia. Firmado por los concejales Posadas, Capdevila y Unión. Aprobar. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla. Nota del señor intendente municipal eleva respuesta a pedido de informe. Esto es que se remita copia de la Comisión de Tierras y de Legislación. Tomar conocimiento. Es la respuesta de la compra de los terrenos y el tema de la mensura. ¿Está en consideración? Aprobar. Se toma, aprobar, tomar conocimiento. Tomar conocimiento y remitir copia. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración aniversario de la masacre de Napartí. Nota del intendente municipal eleva copia de la resolución 1920/25, mediante la cual veta la ordenanza 5.676. Rechazar. Rechazar. Aprobar. Hay dos mociones: rechazar el veto y aceptar el veto. La ordenanza era la que se vetó. Es de la... Bueno, si me permite, yo voy a ceder antes que se vote, voy a ceder la presidencia. Hay dos vetos acá, el veto a la creación de la Comisión de Consumo Problemático, que se aprobó en este Consejo por 5 votos a 4 y que, bueno, ahora el intendente veta. Y hay otro veto también respecto de proyecto de ordenanza de que los recaudados de multas y demás se ha destinado a la entidad de bien público. Llevo la presidencia al señor Capdevila y quiero hacer uso de la palabra.
hay algunas cuestiones que generalmente se dan a confusión, sobre todo considerando los vetos de que no son facultades de este Consejo. Y quiero refrescar la memoria de los señores concejales con algunas cuestiones legales para evitar, porque estamos ante alguna situación que celebramos, que hay cuestiones presupuestarias, recursos y demás, celebramos para poder hacer obras, pero hay el fundamento de que no hay plata, porque no hay recursos para una oficina que articule la cuestión y las necesidades de todos los papás y los familiares de nuestros pibes que tienen problemas con consumos problemáticos. Parece ser que vale más una obra que la vida de un pibe, en los cuales yo no estoy de acuerdo. Quiero las obras, pero también quiero defender la vida de los pibes. Y voy a hacer referencia a la Ley Orgánica de Municipio, porque se están incumpliendo muchas de estas leyes. En el artículo 74, atribuciones y deberes del intendente. Algunos de los ítems. El ítem B del artículo 74, promulgar, publicar y hacer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Consejo Municipal y reglamentarlas en caso de que sea necesario. En el artículo F, por ejemplo, brindar al Consejo Municipal los informes que le solicite, concurrir cuando juzgue oportuno las sesiones del mismo o cuando sea llamado por este conforme lo establece la Constitución en su artículo 206, inciso 11, pudiendo tomar parte en los debates pero no votar. El inciso L, hacer público el balance mensual de tesorería con el estado de ingresos y egresos y anualmente el balance del ejercicio. Escuchamos hay plata para alguna cosa, para otra cosa no hay plata. Bueno, no nos consta. Queremos que cumpla con la ley y que empiece a mandar los informes, como lo dice la ley, dentro de algunas obligaciones. Pero también quiero hacer referencia al artículo 60 de la ley, y que habla de las atribuciones y deberes del Consejo Municipal. Porque acá también hay confusiones de que no es competencia nuestra alguna cuestión. Artículo 60, son atribuciones y deberes del Consejo Municipal. Por ejemplo, algunos de los incisos. El inciso H, pedir informes al intendente para el mejor desempeño del mandato, lo que deberá ser contestado dentro del término que fije el cuerpo. El inciso I, el libre acceso de los concejales a la información relacionada con sus funciones. Por ejemplo, el inciso W, que es uno de los argumentos de los vetos del intendente, que no es facultad del Consejo. El artículo W dice, requerir al intendente acciones que faciliten la toma de decisiones por cuestiones planteadas y la adopción de medidas en beneficio de la comunidad. Las cuestiones que están planteando los vecinos, las instituciones. Lo dice clarito el inciso W. Para recordar algunas cosas, porque parecería ser de que nosotros no podemos pedir, por ejemplo, no podemos saber, nos remite el Ejecutivo, y por eso he presentado ahí un proyecto también al respecto. Cuando designan los funcionarios, no sabemos quiénes son los funcionarios, no me consta, no hay un instrumento legal que haya enviado al Consejo diciendo se nombró tal funcionario en tal área, que tiene por finalidad hacer esto y en estas condiciones. No me consta. El señor Delgado recién hablaba de la cuestión del tránsito. A mí no me consta quién es el jefe de tránsito de la Municipalidad de Villa, porque no tengo ningún instrumento ni una notificación del intendente. ¿Quién es el jefe de tránsito? Ahora, antes te constaba, ¿viste? Porque cuando se hizo el juramento, Más que a mí te se juramentó
los secretarios que están y cobran en el acta del Consejo. Pero cuando se cambiaron los funcionarios, nunca se remitió la información al Consejo. Pero antes vos sabías antes que yo. Bueno, pero como así como el intendente veta los proyectos que se aprueban en este Consejo, nosotros también vamos a entrar a pedir que cumpla con las obligaciones legales que está establecida en la ley. Por eso quería hacer estas consideraciones para refrescar la memoria, porque parecería ser de que somos nosotros quienes ponemos trabas. No ponemos trabas, aprobamos cosas en beneficio de la comunidad. Como hemos aprobado la compra del terreno y la señora que me preguntó por qué no se le otorgó el terreno, que no es responsabilidad nuestra, que por qué no recibe su terreno fiscal. Como es importante que también los papás de la fundación que estaban deseando y que deseaban una comisión de consumo problemático sepan quiénes estamos a favor y quiénes están en contra. En hechos concretos, en los papeles. No en las palabras y en las redes. Entonces yo quería hacer esta aclaración para fundamentar mi rechazo al veto del intendente de las ordenanzas que nosotros hemos accionado en el Consejo. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Permiso, señor presidente, ¿puedo expresarme? Hablando de refrescar la memoria, señor concejal presidente, quiero refrescarle la memoria que usted está sentado en la presidencia porque vino en una lista que acompañó al señor intendente y hoy se convierte en la primera oposición. La ética también es muy importante en política, es fundamental la ética, señor. Y me parece que ahora está haciendo un discurso político. Yo no sé qué van a hacer con ustedes después, los que lo siguen. Ojalá que sigan y avancen y sigan trabajando para el bien de la comunidad. No sé qué van a hacer con ustedes, pues ustedes se comprometió a trabajar por el bien de Villa Ángela con el ingeniero Titipap y ahora se convierte en la primera oposición, donde todo el pueblo lo ve, donde hay intereses personales, no por un interés general. Otra cosa, pasando a otra cosa, la forma de ayudar a las personas con adicción no es la única poner una oficina, el municipio los ayuda y mucho, y la gente sabe, y me consta, señor, no es la única manera de ayudar. El Ejecutivo sabe muy bien lo que está haciendo, yo sé muy bien lo que está haciendo, los concejales acá, porque yo misma gestiono traslados, ayudas a las personas que se están recuperando. No vamos a poner fotos porque no lo hacemos, pero las personas saben. Y yo sé personalmente, así que no es la única forma de ayudar. Poner una oficina, recibir gente y ¿qué? No, hay hechos concretos, acciones concretas. Así que bueno, de eso me quedo tranquila. Como me quedo tranquila de seguir defendiendo la gestión que está haciendo el ingeniero Alberto Pap. Las redes, las radios, los Facebook truchos, esos que hay, que la verdad que siempre tuvimos, desde el primer año de gestión. Pero por algo, esta gestión lleva 3 elecciones ganadas consecutivas. Se ve que no influyen mucho las redes, ni las radios, ni los diarios, esos que nos atacan permanentemente. Yo imagino que debe ser levantarte a ver con qué les podemos dar. Y claro, yo entiendo la oposición mala, digo, no la posición de los concejales, que muchas veces sus actitudes son muy constructivas. Y por lo cual también en lo que refiere a la provincia también, la obra que él mencionó, que me parece que la vimos, que está bien, que hay que apoyar para que sigan viniendo obras a Villa Ángela. Pero tenemos que dejar de lado ya el ataque por atacar, por querer tumbarlo al Titi, porque ese es el objetivo, me parece. Trabajemos para la gente, que queden las cosas, escuchémoslo al señor delegado, unámonos para hacer las acciones, que hablemos con los vecinos. Yo hice un posteo sobre el uso del casco, donde muchísima gente me escribió al WhatsApp, y tuve la sorpresa que un chico que es tuning fuera a mi casa con un casco puesto, y me dijo, Loli, sí, lo tenemos que usar. Yo me quedo con esas cosas positivas, y no han sido muy simpáticos conmigo en las redes, porque yo diría que el 80% está en contra del uso del casco, porque no entienden que es para cuidarlos. A mí, francamente, me produce felicidad, como decía el señor Delgado. Yo vi muchos y vi papá con los nenes en la escuela que están yendo con casco. Me tomé el trabajo de recorrer y dije, bueno, no será mucho, pero algo es, y que sigamos avanzando en eso. Así que bueno, yo estoy feliz, contenta, porque veo que hay muchas cosas buenas para celebrar. Y vengo contenta al recinto y espero que siempre sea así, porque en Villa Ángela pasan muchas cosas buenas. Hay muchos problemas, sí, pero también pasan muchas cosas buenas. Y yo veo siempre el vaso medio lleno. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente aclarar a la concejal
de que yo estoy en este lugar porque me votó la gente, como también en el mandato anterior me votó la gente. Por Pepo entraste, me acuerdo que entraste en la lista de Pepo. Unidos Ahora por me acuerdo, Villángela. sí, tenés razón. Sí, el intendente me convocó fue seguramente porque necesitaba de mi trabajo para poder ordenar. Confió en vos, es verdad, para se equivocó. ordenar el desorden que tenía. Lamentablemente, como me estoy hablando, yo la escuché atentamente, concejal. Lamentablemente, a mí me convocaron para hacer las cosas bien. Y cuando vetan, y cuando estoy reclamando cosas que están cometiendo errores, no estoy pidiendo un beneficio personal, concejal, no se equivoque. Político. No se equivoque. Estoy reclamando por qué están vetando ordenanzas que son en beneficio de la gente, de los vecinos. Nosotros, yo como todos ustedes, nos debemos a los vecinos de Villángela que nos votaron. No hay caciques más, no hay más caciques, no hay más dueños, no hay más jefes que bajaban línea a la vieja política. Respondemos a los intereses de los señores vecinos que están acá, que vienen permanentemente a reclamar, y a ellos nos debemos. Entonces no le debe molestar cuando yo reclamo para que se hagan cosas a los vecinos, cuando yo reclamo porque vetan una ordenanza que beneficiaría a un montón de pibes con consumos problemáticos en Villángela. No le debe molestar eso, concejal. Entonces usted tiene que tener en cuenta que cuando no se cumplen con las normas y con las cosas, porque hablamos mucho de transparencia, pero después en los hechos esto no ocurre, no se debe enojar, no se debe molestar. Yo voy a seguir defendiendo los intereses de los villangelenses, gobierne quien gobierne. Como lo hice y como fui, reclamé, planteé ante cualquier gobernador del signo político que sea. Y cuando tengo que salir a decir que hay cuestiones que están mal hechas, y cuando tengo que salir a defender el INTA, cuando tengo que salir a defender el Banco Nación o Vialidad, lo voy a hacer. Y lo voy a seguir haciendo, entonces no se confunda. Simplemente estoy reclamando cuestiones que tienen que ver en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villángela. Si a usted le molesta esa actitud, bueno, es problema suyo, concejal. Yo voy a seguir por ese camino. No es una cuestión electoral, faltan muchos años para la elección. Así que, así como acompañamos, por ejemplo, a la compra de 2 bateas, ya que usted habla al respecto, y que hasta acá hay un pedido de informe, que voy a sacar al respecto, fíjense, nos dijeron que querían por urgencia comprar 2 bateas. Sí. Porque era urgente y para poder llevar tierra. Octubre del 2024. ¿Sí? Aprobamos por unanimidad, siendo que apareció una tercera empresa que no estaba en la documentación. Aprobamos la compra de 2 bateas a la firma Remolques Ombú, Sociedad Anónima con domicilio en Las Parejas, Santa Fe, área industrial. 2 bateas versión 27 metros cuadrados. 2 bateas iguales. Por un precio total de 105 millones de pesos. Y también adjuntamos a la ordenanza, le sacamos por pedido del señor intendente por unanimidad el presupuesto para la compra de las cubiertas en el comercio local para favorecer al comercio local. Resultado, ¿cuántos meses han pasado? Apareció primero una batea, ahora apareció otra batea que dice entregada por D&D Automotores, que no sabemos quién es D&D Automotores, no es Ombú. Dice acá la ordenanza 2 bateas iguales, las 2 bateas no son iguales, uno las puede observar que no son lo mismo. Entonces, a ver, ¿por qué se enoja? Simplemente que nos informe y nos diga, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Si era tan urgente la compra de la batea en ese momento y que se sacó por ordenanza por unanimidad porque todos acompañamos, ¿por qué le molesta que nos diga, bueno, miren, no se pudo hacer la operación? Pero si no se pudo hacer la operación y se fue a hacer operación con otra empresa, tenía que pedir autorización al Consejo. Debía pedir autorización al Consejo. Bueno, estas son las cuestiones, porque este dinero no es del intendente, este es el intendero de todos los villangelenses. Entonces nosotros tenemos, y por eso refresqué algunas funciones del Consejo, nosotros tenemos esa responsabilidad y esa obligación. Entonces no se tiene que enojar, porque nosotros acompañamos cuando nos pide las cosas el intendente, pero después no las cumple, o no sabemos si las cumple o no las cumple. Y cuando pedimos información, nos veta el pedido de información. Entonces, ¿cómo no vamos a estar molestos? ¿Cómo no nos vamos a sentir molestos? Pues yo no estoy enojado. Bueno, sí, porque tiene la obligación, no respeta al Consejo. Bueno, usted no está quiere enojado. respetar al Consejo, bueno.
Estoy muy contenta y muy tranquila por todo lo que estamos haciendo. A ver, pongamos las cosas en la mesa como son, entonces no tiene que molestarse, no es ni un ataque personal ni nada por el estilo. Pero sistemáticamente las cosas que aprobamos en el Consejo, el intendente las rechaza y las veta. Como estas dos ordenanzas, que no es en beneficio del concejal Cadevira, del concejal Bullate, del concejal Posada, es en beneficio de los No dialoguemos. Bueno, la verdad que primero no estoy enojada, estoy muy contenta porque estamos tranquilos y obviamente por ahí cuando ponen palo en la rueda nos molesta, pero es un ratito, después las cosas se siguen haciendo. Yo puedo perder acá en el recinto las votaciones porque ahora somos minoría. Lo que no se puede perder es la ética y la lealtad, que son valores fundamentales de un ser humano. Eso tengo. Voy a perder acá muchas votaciones, está bien, esto es política, también soy deportista, sé perder y sé ganar, no pasa nada. Lo que queda es la lealtad, el fair play, ¿no? Como deportivamente hablando, lo que queda es el fair play. Así que bueno, eso nada más, señor presidente, muchas gracias. Juego limpio por las dudas, ¿eh? El juego limpio. No, yo simplemente quiero celebrar porque me parece que es muy importante, que bueno, además de lo que mencionó el presidente del Consejo, en la parte de los considerandos del veto del intendente, determina que el 30 de abril se hizo una reunión con la comunidad terapéutica Darse Cuenta y que el 10 de junio se recibió un pedido de dicha comunidad terapéutica para que se puedan instalar en Villa Ángela y se va a abrir acá una sucursal, digamos, un ambulatorio como el que existe en Resistencia. Y creo que eso es muy importante y un paso para comenzar a trabajar en el tema de consumo problemático. Eso se suma a todas las asociaciones y fundaciones que vienen trabajando y que lo vienen haciendo muy bien, pero me parece que es sumamente importante y es algo a destacar, porque esta comunidad hace 30 años está trabajando contra el flagelo del consumo problemático. Así que una pregunta, concejal, ¿es privado eso? Sí, pero lo pidieron las asociaciones, ¿eh? No, yo tuve reuniones con los vecinos. ¿cómo es esto? Desconozco, por eso estoy preguntando. Unidos por un Futuro, ellos pidieron es más, ellos fueron los que pidieron que viniera Darse Cuenta aquí a Villa Ángela. Y trabajan con obras sociales también. Porque yo me enteré cuando leí la resolución ayer, el veto. Antes no sabía nada. Vinieron ellos, vino inclusive. Y van a venir a formar nuevos operadores, ellos realizan cursos para formación de operadores. La verdad que... Bueno, esa es la información que no nos llega. Eso sería lindo que nos informen acá al Consejo. ¿Próxima votación? Perdón. Ya sería... No, yo lo único que le quiero hacer una pregunta, digamos, señor presidente y a los demás concejales, y disculpen mi ignorancia, no hay un organismo llamado Tribunal de Cuentas que es el encargado de controlar cada movimiento que se hace en el municipio. También, aparte del Consejo, también el Tribunal de Cuentas. No más preguntas siempre. Bueno. Y al cual hay que notificar cuando hay irregularidades. Usted es abogado, puede iniciar todas las acciones legales, no sé qué está esperando. Yo si fuera y me cuenta todo, hago rápido. Bueno, eso es más serio, porque si no un chisme de barrio. Está agotado el tiempo, vamos a proceder a votar. Concejal Capdevila. Las mociones son aceptar el veto y rechazar el veto. Aquí está, concejal. Lo puede leer si quiere, están los dos artículos. Y ahí está referido lo del Tribunal de Cuentas. En el 74. Sí. Muchas gracias. Y dice que es el organismo provincial encargado de controlar cada movimiento que hace cada municipio. El Consejo, fíjese, lea, el Consejo y el Tribunal de Cuentas. Fíjese. Sí, yo le pregunté por el Consejo. Yo le pregunté si hay un organismo. Aparte del Consejo, el Tribunal de Cuentas. Claro, eso lo agrega usted, está bien, pero me parece perfecto. Bueno, lo que yo quería saber era si había un organismo provincial encargado de controlar cada movimiento que hace cada municipio de Chaco. Nada más. Ya está. Vamos a seguir con la votación, por favor. Concejal Pacheco. Aceptar. Concejal Porro. Rechazar. Concejal Meón. Rechazar. Concejal Posada. Rechazar. Concejal García. Aprobar el veto del señor intendente.
Concejal Castillo. Aceptar. Concejal Fernández. Aceptar, Alberto. Presidente. Rechazar. ¿Quedó aceptado? Quedó aceptado. No, pasaría a queda comisión. aceptado. ¿Cómo que no? Queda firme, pero rechazado por 5 votos y queda firme en estado de tercio. Queda firme el veto. De eso que cambiado. Nota del Intendente Municipal eleva copia de la resolución 1919/25, mediante la cual veta la ordenanza 5675. Hay 2 mociones, se votan. Concejal Capdevila. Rechazar. Concejal Aceptar. Concejal Porro. Rechazar. Concejal Mion. Rechazar. Concejal Posada. Rechazar. Concejal García. Aprobar el veto del señor Intendente. Concejal Castillo. Aceptar el veto. Concejal Fernández. Aceptar el veto. Presidente. Rechazar. Nota del Presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución, solicita se remitan balances de tesorería. Expediente 6117. Recuerdo. 61-17. Hay 2 mociones, se vota. Concejal Capdevila. Aprobar. Concejal Pacheco. Creo que hay un organismo encargado de hacer todos los controles pertinentes, a quien por ahí podríamos dirigirnos para solicitar estas cosas. Por eso mi voto es rechazar. Concejal Porro. Olga. Aprobar. Concejal Mion. Aprobar. Concejal Posada. Aprobar, y uno de los organismos somos nosotros, el control de esas cosas también, y por eso pedimos esta información. Concejal García. Adivinen. Rechazar. Concejal Castillo. Rechazar. Concejal Fernández. Rechazar. Presidente. Aprobar. Nota del Presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución, receso administrativo del Consejo. Aprobar. Nota del Presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución. ¿Cómo se dio? Y desde el lunes que viene. Hasta el 4 de agosto. Proyecto de resolución solicita se remite instrumentos legales de designación de funcionarios del Ejecutivo. Concejal Capdevila. Aprobar. Hay 2 mociones, se vota. Aprobar y rechazar. Concejal Pacheco. Aprobar. ¿Cómo hay 2 mociones, perdón? La moción fue rechazar. ¿Cómo? Que mi moción fue rechazar. Y la ley de aprobar. 2 mociones. Hay 2 mociones, pues, digo, acá dice que Este expediente Pedro solicita de remita 61-21. Designación de funcionarios del Ejecutivo. Ah, perdón. Sí, nota del Presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución, solicita se remitan instrumentos legales de designación de los funcionarios del Ejecutivo.
Concejal Porro. Pensé que era el del Congreso ese. No, no. Aprobar. Concejal Mion. Aprobar. Concejal Pesado. Aprobar. Concejal García. R, rechazar. Concejal Castillo. Rechazar. Concejal Fernández. Presidente. Aprobar. Se aprueba por 6 votos a 3 entonces. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de resolución, solicita se remita a documentación e información. Expediente 6126. Aprobar. Rechazar. Hay 2 mociones, se vota. Concejal Capdevila. Aprobar. Concejal Pacheco. Concejal Porro. Aprobar. Concejal Mian. Aprobar. Concejal Posado. Aprobar. Concejal García. Rechazar. Concejal Castillo. Rechazar. Concejal Fernández. Rechazar. Presidente. Y aprobar. Nota de la concejal Dolores García, proyecto de declaración aniversario de la firma comercial Tropezón. Aprobar. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés, Congreso Provincial de Trabajo Social. Aprobar. Peticiones particulares con reserva de tratamiento sobre tabla. Nota de los señores Sánchez Fernández y Díaz, informan designaciones. Tomar conocimiento. Nota de colectividades, solicitan colaboración para realizar Festival de Colectividades. Tomar conocimiento. Remitir al Ejecutivo. Nota de la señora Franzolini Cintia Els. Participó la señora. Vamos al tiempo. La Sí. ¿Qué se pasó con Lo de SRAM. Y ahí se puede anexar los otros que están también. Los otros pendientes. Están en comisión. ¿Y sacó un despacho de comisión? Tiene que sacar Un solo despacho vamos a hacer. Sí, sí. Hacer despacho y mandarlo. Bueno, y lo de la señora Franzolini, tomar conocimiento. Sí, ya lo escuchamos. Pedido el terreno, ya habló. Pidió tomar intervención del Consejo y habló. No, acá se resuelve. Bueno. Con el concejal Raúl Fernández. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Beto. Buenos días, Luigi. La realidad que fue una sesión un poco larga, pero mucho debate constructivo para la ciudad de Villa Ángela. Lo cierto es que debemos ubicarnos en La Palmera. Esa ubicación en La Palmera, para algunos concejales, no existe. ¿A quién? A la escuelita del colegio hermana, que no va a tener su cuadra de asfalto, porque no se define. No se define acá en el consejo. Es una cuadra que está prevista, lo presentaba el intendente oportunamente. Está durmiendo en la comisión de asuntos. No sé, no quieren ni reunirse. No autorizan la cosa. Entonces, ese tipo de cosas es la que yo lo que necesito en este momento, que pongámonos el overol y nos pongamos a trabajar. Está todo previsto, ya está todo presupuestado para ese fin, y aparte de eso, con la plata que tenemos ahorrada en el banco de Villa Ángela para ese tipo de obra, está la plata, están las máquinas, están los empleados, y este plano la cual se quiere en este momento ir corrigiendo, digamos, lo que está en rojo es lo que se quiere hacer ahora. Entonces, es un tema que nos pone muy contentos, que haya 15 cuadras más, aparte de las otras 10 que pedimos días pasados. 15 más son 25 cuadras, que es cerca para nosotros de 1.000 millones de pesos.
pasó a comisión, porque dice que hay cuadros más para agregar, bueno, pero...